Buenos días a todos, o buenas noches, o buenas tardes en el momento que lo estén viendo. Hoy lo que vamos a ver en este apartado, en esta unidad, es la primera parte de lo que es branding digital. Esta unidad tiene dos autores principales, uno es Stallman y el otro es Arévalo. Son dos autores argentinos, se van a dar cuenta cuando lo estén leyendo. Y en este caso vamos a empezar con Stallman. La idea de esta unidad, además de obviamente seguir incorporando conceptos y demás, es que entiendan cómo está funcionando actualmente la comunicación en líneas generales, cómo está funcionando también la sociedad con respecto a las empresas, a las organizaciones en línea general, y por qué nosotros por ahí machacamos muchísimo en el tema anterior de branding la importancia que tienen cada vez, la importancia que tienen los empleados, y esta cada vez más se va a ir acentuando en el futuro. Brand on Off es el branding del futuro, como le decía antes, de Andy Stallman. En este caso hace referencia tanto el off y el on, hacen referencia al mundo offline, que sería el plano nuestro, por así decirlo, el del día a día, el de la calle, el que podemos ver, tocar, sentir. Y el on es todo lo que pasa dentro del mundo virtual, redes sociales, Google, web, etcétera. Todo eso, por así decirlo, integrado. Por eso es el nombre, la unión de estos dos nombres. Muy bien. En primera instancia hay que entender de que estamos viviendo una nueva era con respecto a lo que pasó previo a los años 2000, es decir, hace 20 años un poquito más para acá. Más o menos ese es el cambio cuando irrumpe de forma contundente el mundo digital. Y obviamente esto trajo aparejado un montón de cambios, tanto digamos en la vida cotidiana de las personas como en la manera de hacer negocios de las empresas. Y eso incluye los comportamientos que tuvieron que llevar adelante las marcas para adaptarse a esta nueva era digital. Y acá Stallman introduce también un concepto muy que va a utilizar muchísimo en su obra, y al cual desde la cátedra, por así decirlo, adherimos. Digo, que va a hablar de darwinismo digital. ¿Qué dice el darwinismo en líneas generales? Es la teoría que elaboró Charles Darwin para explicar la evolución de las especies, cómo éstas se iban haciendo cada vez más fuertes a partir de que obviamente sobrevivían solamente las que se adaptaban al cambio, y esos cambios genéticos iban impactando cada vez más en las razas hasta que terminan pereciendo las razas que no se pudieron adaptar a los cambios que tuvo el mundo en ese momento. Digo, esto para que lo entiendan brevemente y rápidamente. Igualmente el darwinismo o la teoría de la evolución es algo relativamente conocido, y si no lo entienden les recomiendo, por así decirlo, que lo googleen, que lo van a encontrar y lo van a comprender de forma muy sencilla. ¿Qué hace Stallman? Toma este concepto y lo lleva al plano digital, y él va a decir que solo sobrevivirán las empresas que se adapten al cambio. Las empresas, los consumidores y las tecnologías solo sobreviven si las personas lo aceptan. Piensen un poco lo que estuvimos charlando en clases pasadas, cuando hablábamos de, por ejemplo, cómo sucedió a Kodak de ser una empresa líder en fotografía a hoy por hoy estar muy relegada en este mundo. ¿Por qué? Porque rompieron las cámaras digitales y Kodak en ningún momento pudo hacer el cambio, el switch con respecto a lo que ellos ya estaban haciendo. Al quedarse en el tiempo, por así decirlo, terminó condenándose a perder cada vez mayor cantidad de mercado, y si bien hoy subsiste, no tiene la misma relevancia que años anteriores. Lo mismo le pasó, por ejemplo, a Blockbuster, que alquilaba los antiguos VHS, que eran los cassettes para las videograbadoras. Que después de esto irrumpen los DVD, y en última instancia irrumpen los Blu-ray, y ahora actualmente los servicios de streaming o de alquiler digital, en que han, por así decirlo, arrasado el negocio de alquileres de película como lo conocíamos antes en la década de los 90.
todo esto son ejemplos claros de cómo se fue modificando el mundo a partir del uso de la tecnología, de las nuevas herramientas de comunicación y del avance de las formas también que tenemos de comunicarnos, que hizo que empresas empiecen a quedar, por así decirlo, viejas y empiecen a quedarse en el tiempo, y que obviamente al desaparecer o perder relevancia mercado, aparezcan nuevas, más fuertes, y que tomen esos lugares que estas organizaciones fueron perdiendo. Esto no quiere decir que de acá al futuro esas mismas empresas puedan quedar relegadas por nuevas. Pero todo esto es algo que se viene dando y que se va a seguir dando a lo largo o por lo menos en los próximos años. Lo único seguro en este momento es el cambio constante, básicamente. Entonces todas las organizaciones tienen que trabajar todo el tiempo pensando en el futuro para poder adaptarse a los cambios que se vienen. Y esto es un poco lo que marca, por así decirlo, el darwinismo digital. Ahora bien, anteriormente se trabajaba muchísimo con lo que se llamaba las 5P del marketing, que la estaban, digamos, por así decirlo, que las tenían marcadas como producto, producción, precio, plaza. Esas eran las 4P clásicas, y en el final se le agrega una P más, que es la de personas, con un concepto que obviamente nosotros ya estuvimos viendo en comunicación 3.0, que habla de engagement, como obviamente el compromiso que tienen las personas hacia las distintas marcas. Para que tengan en cuenta y que quede bien claro, porque por ahí escuchándome a mí mismo me di cuenta que adelanté algún concepto. El marketing solía trabajar con 4P, que eran producto, producción, precio y plaza. Producto, obviamente ya sabemos qué es, lo que se vende, producto barra servicio. La producción es la cadena en donde se realiza o donde se genera el producto. El precio es el valor que el mercado le asigna. Y la plaza es donde se distribuye. Esos eran los 4 conceptos clásicos con los que el marketing trabajaba todo tipo de producto. En una evolución se agregó una P más, que es el de las personas, pensando en el engagement o en el compromiso. Ahora bien, todo esto confluye a lo que nosotros ya estuvimos charlando en la unidad de comunicación 3.0, que es la necesidad de empezar a generar experiencias compartidas entre las organizaciones y las personas. Todo esto es lo que va a generar, por así decirlo, el compromiso de marca, y es ese compromiso que me va a permitir a mí, como organización, poder adaptarme al medio y obviamente sobrevivir, crecer, etcétera, pero no quedarme, por así decirlo, en el tiempo, ni perder mayor plaza del mercado. Ahora bien, algo que tenemos que también tener en cuenta sobre este proceso es cómo está estructurado ahora el mercado. Porque nosotros decimos, bueno, tenemos que generar las experiencias compartidas y demás, pero ¿contra quién competimos? ¿Cuál es nuestra competencia? La realidad es que actualmente se ha generado una conexión tan alta y tan rápida, por así decirlo. Piensen que ustedes podrían estar hablando con una persona de cualquier país del mundo y recibirle la respuesta de un segundo para otro. Entonces eso ha generado que sea el mercado, por así decirlo, se haya expandido de forma global. Y esto Stallman lo va a llamar como el proceso de globalización 3.0, en el cual los individuos pueden conectarse, colaborar y competir globalmente. Y esto obviamente, además de los individuos, influye también en las empresas. Hoy por hoy tu competencia no es solo en el plano local o nacional, por así decirlo, sino también es con las empresas de otros países. ¿Por qué lo llama el proceso de globalización 3.0? Bueno, él identifica anteriormente dos procesos de globalización. El primer proceso, que es en el cual los países empiezan a exportar su cultura. Esto se da, por así decirlo, muchísimo en
en la posguerra o en el periodo de la Guerra Fría, donde los países competían por imponer o dar a conocer en otros países sus culturas. Después hay un proceso de globalización 2.0 en el cual fueron las empresas las que empezaron a traspasar esas líneas que antes traspasaban los estados nacionales. Y este proceso es en el que irrumpen todas las grandes multinacionales de distintos países que nosotros conocemos. Acá aparece McDonald's, aparece Coca-Cola, etcétera. Todas las empresas globales que a ustedes se les ocurran entrarían como en el proceso de globalización 2.0 y que Argentina lo vio de manera muy fuerte y muy marcada en la década del 90. Y obviamente llegamos al proceso de globalización 3.0 en el cual somos los individuos los que nos podemos conectar con otras personas u organizaciones de cualquier lugar del mundo. Esta nueva era generó, por así decirlo, una nueva Pangea. Digo, para los que por ahí no estén familiarizados con el concepto de Pangea, antes de conocer los continentes tal cual los conocemos ahora, el mundo era una sola masa de tierra. Hay un movimiento entre las placas tectónicas del mundo y se terminan dividiendo, separando en los continentes. Los continentes antárticos, Oceanía, América, África, Europa y Asia. Ahora bien, el mundo virtual lo que hizo fue nuevamente achicar eso. Digo, ¿por qué? Porque hoy por hoy vos podés conectarte con cualquier persona del lugar del mundo, porque las distancias son mucho más cortas. Piensen que por ahí en otro momento una persona que quería viajar de Argentina a Europa tenía que tomar un barco y estaba un mes viajando, y actualmente vos solamente podrías llegar en 12 horas de avión. Es decir, la conexión se hace muchísimo más rápida, y esto hace que el mundo físico y obviamente el virtual sea mucho más chico. Entonces nosotros volvemos a estar en un estado de tener una gran tierra, por así decirlo, porque estamos todos, aunque no parezca, de forma virtual o digital, estamos todos juntos, pegados uno al lado del otro. Entonces, obviamente, al estar todos juntos, lo que decíamos antes era, bueno, la competencia deja de ser con la empresa que se disputa el mercado y empieza a ser con la empresa o marca, mejor dicho, que está en cualquier parte del mundo. Es decir, Manaos, empresa local, empieza a competir mano a mano con Coca-Cola, empresa de origen estadounidense y global. Y en este contexto es donde se tiene que manejar y donde tiene que ir a buscar su porción en el mercado para obviamente vivir y sobrevivir y en líneas generales, si puede, cada vez abarcar mayor cantidad o un porcentaje mayor de la torta del mercado. Ahora bien, todo esto nos plantea, ya dijimos que el plano físico y el virtual empiezan a desdibujarse. Al ser el mundo más chico, lo que era solamente virtual, como podría ser solamente físico, como podría ser una conversación uno a uno, se puede dar también en el plano virtual a través de las distintas redes, de WhatsApp, de los medios de comunicación disponibles, y que esto está al alcance de la mayoría de la población, por lo menos en el mundo occidental, que es en el que nosotros nos vamos a mover. ¿Cuál es el desafío dentro de este contexto para las marcas? Bueno, en primera instancia el gran desafío tiene que ser el poder integrar de forma armónica todo lo que es el mundo offline o el plano físico, si ustedes quieren, con el mundo online, para poder empezar a tener una identidad de marca simétrica entre los dos planos. Acuérdense lo que vimos cuando leyeron a Capriotti, que él hablaba de la imagen de la marca, y nosotros hacíamos hincapié en que nosotros tenemos que hacer lo que decimos, básicamente, para que esto adquiera más fuerza. Bueno, en este nuevo contexto se potencia esto, porque además tenemos que hacer lo que decimos en el plano online y en el plano offline. Y
en un contexto en el cual son los usuarios los que tienen el control de la marca y no, por así decirlo, nosotros como comunicadores o las empresas mismas, porque piensen que lo que también charlábamos antes o en clases anteriores, nosotros no podríamos controlar de ninguna manera todas las menciones que se generan o todas las comunicaciones que se generan, por lo menos en una empresa global. Entonces, por más que, por ejemplo, nosotros decidiéramos como organización no estar en las redes, vamos a estar porque son los usuarios y las personas y los ciudadanos los que van a hablar de nosotros en ese lugar. Y eso es algo que no vamos a poder controlar nunca de ahora en más, pero sí lo que podemos hacer es monitorear y ver qué es lo que se está charlando de nosotros en ese plano. Ahora bien, lo que decíamos antes, entre los desafíos que tenemos en este nuevo momento, surge también la necesidad de generar nuevas formas de comunicar o nuevas formas de actuar. Nosotros decíamos, bueno, tenemos que decir lo que somos y tenemos que ser lo que decimos que somos, es decir, hay que ser y parecer en este nuevo mundo cada vez más. Entonces, lo que va a decir Stallman es, no va a alcanzar más con el branding tradicional como nosotros conocemos y no va a alcanzar tampoco más con el marketing tradicional como nosotros conocemos. Entonces él va a decir, bueno, las empresas tienen que integrar y él acuña la palabra de branding. ¿Por qué? Porque él dice hay que integrar el branding con el marketing porque el marketing sin el branding no tiene alma y el branding sin marketing no tiene voz. Recuerdo cuando nosotros decíamos, bueno, el branding es la identidad o lo que se generó como identidad de una organización. El branding dice quién soy, qué hago, etcétera. Y el marketing es la función que se va a encargar, por así decirlo, de vender hacia afuera lo que somos o nuestros productos. Anteriormente, por ahí el marketing se ocupaba pura y exclusivamente de vender el producto. Entonces se ocupaba del precio, las 4P que mencionamos anteriormente. Pero hoy por hoy estamos en un nivel de comunicación e interrelacionados de manera tal de que yo puedo tener un excelente producto, pero que si mi marca goza de una mala reputación, ese producto no va a tener éxito en el mercado. Por eso él dice, bueno, el marketing sin branding no le va a alcanzar nunca y viceversa. Porque yo puedo tener un branding excelente, pero si yo no puedo alzar la voz en un mercado cada vez más competitivo, donde cada vez hay más actores, es imposible, por más de que yo haga por más que yo me genere la reputación, una reputación de la mejor manera, o mi imagen sea buena y demás, si yo no puedo comunicar y hacer notar eso, no voy a tener tampoco éxito. Por eso él dice, bueno, hay que integrar los dos mundos y trabajar en equipo entre ambos, con ambos conceptos. Por él genera este nuevo concepto de branding. Entre las nuevas estrategias que hay, un poco lo que siempre charlamos y que vieron y que vimos, mejor dicho, cuando charlábamos, cuando decíamos, cuando hablábamos de comunicación 3.0, cuando hablábamos de storytelling, que es algo que Stallman va a retomar para también que les va a servir a ustedes para terminar de profundizar ciertos conceptos. Bueno, hay que elaborar nuevas estrategias que lleven a las marcas hacia nuevos lugares. Para esto, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos generar una conexión emocional con los públicos. Y esto es algo que también hemos dicho en clase, el público ya no quiere productos, sino que lo que busca es experiencia, busca emociones. Es decir, desde la década del 50 que no se venden más productos. A vos te pueden poner un comercial una publicidad que diga que este jabón lava más que los otros, y lo más probable es que a vos no te interese que ese jabón lave más que nosotros, porque en definitiva sigue siendo jabón y va a lavar y va a ser un producto genérico, no tiene ningún valor en sí. Entonces vos lo que estás buscando es que ese jabón además te haga sentir bien, te genere algo diferenciador con respecto a los otros jabones que terminan siendo, como por así decirlo, un producto genérico.
O es esto lo que decíamos, bueno, las marcas tienen que generar esas emociones. ¿Por qué? Porque bueno, el producto se olvida, pero la experiencia no. Piensen también lo que dijimos, bueno, los 3 niveles de comunicación que hay. Y el nivel más fuerte es la experiencia personal. Entonces, yo puedo olvidar lo que me dijiste, pero difícilmente voy a olvidar cómo me hiciste sentir en ese momento. Esto es algo que se lo tienen que grabar a la hora de trabajar y de comunicar, y por eso nosotros hacemos muchísimo hincapié en la importancia del público interno o del personal fronterizo, que es quien te va a atender o no. ¿Por qué? Porque vos podés olvidarte si el mouse es malo, es lindo, es bueno, o de lo que sea, o de lo que yo te digo que hace. Pero vos nunca te vas a olvidar de cómo yo te hice sentir en ese momento. Cómo te traté, cómo pude, no sé, conectar con vos emocionalmente. Y hacia ese camino es donde se tiene que ir, donde tienen que ir las marcas. Piensen en, por ejemplo, el trabajo práctico que ustedes tuvieron que hacer en Comunicación 3.0, donde habla de el, el comercial se enfoca en ropa deportiva o botines, de lo que sea. Digo, pero no muestra nunca el producto, sino que apunta a las emociones que te puede generar o a la experiencia que te puede generar ese producto en esa situación en particular. Es ahí hacia donde va, es ahí hacia donde están convergiendo las marcas, y es ahí hacia donde tienen que ir, porque es ese sentir cuando se asocia a una emoción específica lo que va a terminar diferenciando nuestra marca o nuestros productos del resto. Bueno, ¿cómo conectar emocionalmente? Bueno, hay que contar una buena historia que nos conecte con el público, donde se desarrolle qué hay detrás de la marca, nuestros valores y creencias, nuestros mitos, nuestros héroes y villanos. Toda historia se debe contar a través de diferentes canales y debemos desarrollar una historia coherente en su totalidad a través de cada canal. Y cierra con la palabra convergencia. Vamos a desmembrar un poquitito esto. ¿Cómo conectar emocionalmente? Era un poco lo que charlábamos. Nosotros tenemos que asociar a nuestra marca a ciertas vivencias que al público le genere algo, o a los distintos públicos les genere algo que les toque una fibra íntima. Y sobre esto, bueno, nosotros siempre tenemos que comunicar con los valores o con lo que nosotros definimos dentro de nuestra identidad de marca. O generar nuestras propias historias implica generar nuestro desarrollo como organización, y cuando siempre decimos que la historia no es la historia de la marca, sino una pequeña historia que yo puedo contar con respecto a un producto. Los héroes y villanos, toda historia, tengan en cuenta que toda historia tiene protagonistas y antagonistas, y en líneas generales también a la hora de construir un buen relato, nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Y después lo que habla él de los diferentes canales es lo que ustedes vieron como transmedia en Comunicación 3.0. La convergencia va hacia lo mismo, es decir, yo tengo que poder contar lo mismo o expresar los mismos sentimientos dentro de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, televisión abierta, televisión por cable, un comercial de 15 segundos, radio. Tenemos que buscar que todo cuente lo mismo. Esa es la convergencia, o lo transmediático, según el autor que lo tomen, pero el concepto es el mismo. Todo esto, bueno, obviamente nosotros, lo que también comentábamos antes en branding, todo converge a generar o a trabajar la reputación de la organización. Ya hemos dicho que la reputación es algo que generan los públicos a partir de los comportamientos de nuestra organización. Obviamente esto sostenido en el tiempo. La reputación es cada vez más importante y termina siendo un valor fundamental, y lo que decíamos también en branding, todo está convergiendo o yendo hacia la generación de reputación.
Y dentro de la reputación nosotros vamos a poder desmembrar lo que es la reputación online. Digo, que es básicamente cómo yo estoy apareciendo en el mundo virtual. Porque yo puedo tener excelentes prácticas con mis empleados, puedo tener excelente línea comercial, puedo tener excelentes productos, pero por ejemplo puedo tener, cuando alguien hace una búsqueda dentro de las redes o dentro de o en Google, mejor dicho, lo primero, o puedo llegar a tener en un principio menciones negativas por hechos puntuales o específicos en los cuales la organización queda mal parada. Entonces esto se empieza a trabajar cada vez más. Y también en ese sentido, al ser un valor estratégico, se pone muchísimo en relevancia lo que hacen también los empleados que tienen por lo menos máxima alta exposición, como pueden ser los fundadores, los CEOs si se tratan de empresas grandes, gerentes, etcétera. Nosotros hemos contado en clase que yo desde lo personal trabajé un tiempo en la comunicación de la empresa Cliva, donde lo que se hacía era la búsqueda de las menciones dentro de las distintas redes, y les sorprendería porque no había malas menciones con respecto al servicio. De hecho eran muy pocos y eran casos que se atendían y demás, pero muchas cosas negativas eran hacia los empleados, que a veces ni siquiera eran empleados de ellos, pero ese era el principal foco de conflicto que tenía la empresa. Y esto mismo le pasa a muchísimas organizaciones, sobre todo las que están en el plano de los servicios. Porque aparte tengan en cuenta que la viralización funciona de manera mucho más potente por sobre lo negativo que por sobre lo positivo. Y les aseguro que la gente hace nosotros siempre decimos el retweet o el compartir por las dudas cuando ve algo negativo. Y no se detiene nunca ni siquiera a pensar si es real o no, si se está afectando una organización o la reputación o no, sino que no le interesa si hay, pruebas, o ni siquiera si se pone a pensar si esto es real, sino que por las dudas lo comparte. Una experiencia personal, hace un par de años trabajé en una crisis de la marca La Serenísima, y era porque se había viralizado una imagen donde decía que un lote de uno de sus yogures estaba contaminado, no recuerdo bien el caso. El lote ese no existía, es decir, alguien sacó una foto y la empezó a compartir, y enseguida se hizo viral, al nivel de que había llegado el posteo original a casi 10.000 personas compartidas. Es decir, si de esos posts compartidos las visualizaciones debían estar fácil entre las 100.000 personas. A los 3 días ya había llegado el conflicto a el call center de la organización, donde las personas llamaban para ver si esta información era verídica o no. Es decir, piensen en todos los recursos que tuvo que gastar la organización porque alguien imprimió un papel, lo pegó en un lugar, le sacó una foto y la subió. Así están funcionando hoy las redes. Este es el gran desafío que tenemos hacia adelante, quienes trabajamos en la comunicación de las organizaciones y de las personas públicas, porque estamos expuestos todo el tiempo al escrutinio, al escrutinio de las personas, que es algo que vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de Areola. Pero tengan en cuenta que nosotros seguimos trabajando y está todo cada vez más cerrado, incluso el laburo de marketing, el laburo de branding, cada vez se cierra más a lo que es la reputación de la organización. Ahora bien, nosotros decimos, ya saben, conocen las 5P, por así decirlo, del marketing. Y acá están las 5C del branding, que el autor las marca como contenido, confianza, consistencia, coherencia y constancia.
¿Qué quiere decir cuando charlamos sobre contenido, confianza, consistencia, coherencia y constancia? Está hablando sobre la generación de la identidad de la organización. El contenido es básicamente todo lo que yo voy a comunicar hacia afuera. Después, la confianza es lo que genero yo en el público con respecto a lo que comunico. La consistencia es la consistencia dentro del mensaje. Recuerden que lo que nosotros siempre decimos, es decir, tenemos que ser y parecer y tenemos que comunicar lo que somos. Es decir, no hay que decir lo que no somos o lo que no hacemos. Eso es la consistencia, es el mensaje unificador. Es decir, yo siempre comunico los mismos valores de mi organización. La coherencia, o en este caso, es que el mensaje tiene que ser, tiene que entrar dentro de los cánones del sentido común, por así decirlo, y que obviamente también, siempre diciendo lo mismo, es decir, tenemos que dar un mensaje que no sea contrario a lo que nosotros somos como organización. Lamentablemente, por ejemplo, si soy una organización que trabajo dentro de un área que básicamente, no sé, el trabajo de la misma genera un impacto ambiental negativo, como podrían ser, por ejemplo, las petroleras. Es muy difícil que mi mensaje, si yo quiero elaborar un mensaje de organización o de empresa socialmente responsable con respecto al medio ambiente, no va a ser coherente con lo que con la imagen que tiene mi sector y con lo que en definitiva soy. Entonces, esa distancia tenemos que tratar de, por así decirlo, cerrarla. Es decir, el mensaje que nosotros enviamos o nuestra identidad tiene que estar en consonancia con lo que estamos haciendo. Y por último, la constancia, que es obviamente lo que decimos siempre, sostener en el tiempo lo que nosotros hacemos, nuestro comportamiento como organización, nuestros distintos mensajes, etcétera. Acuérdense que decíamos, la imagen y la reputación son dos conceptos casi iguales desde su definición, pero la reputación se genera una vez que se pudo sostener en el tiempo nuestros comportamientos. En ese punto es lo que nosotros hablamos de constancia. Y constancia también bajado al plan de comunicación. Es decir, yo no puedo estar 3 meses yendo hacia un lado y cambiarlo y a los 3 meses ir hacia el otro. Entonces nosotros tenemos que pensar desde ese punto de vista qué es lo que me sirve más y sostener el mensaje. Qué es hacia donde apunta en este caso Stallman, y creo que con buen tino. Es decir, bueno, nosotros tenemos que tener contenido, tenemos que generar confianza en los distintos públicos, tiene que ser consistente, tiene que ser coherente, y todo esto lo tengo que sostener en el tiempo. Eso es lo que a mí me va a permitir poder generar una identidad robusta, por así decirlo, y va a empezar a generar lo que nosotros llamamos reputación. Ahora bien, el contenido. Acá hay dos conceptos que nosotros queremos que les quede claro, que también son muy básicos. Que uno es el brand content, que es el contenido de marca. Stallman lo nombra como la gasolina que dota la comunicación de la empresa. Nosotros también lo vimos un poco en Comunicación 3.0. Cuando hablamos de brand content, es todos los mensajes o piezas de comunicación que yo voy a emitir con respecto a cómo me relaciono yo como marca. Digamos, es eso. Si quieren bajarlo a términos más a las tácticas de la comunicación, por así decirlo, el brand content de las redes sociales, por ejemplo, indicaría cuándo se tiene que publicar cada cosa, en qué momento, en qué formato. El brand content de mi estrategia de prensa es, bueno, en qué momento voy a enviar ciertas gacetillas, cuándo voy a hacer una conferencia de prensa, etcétera. Eso es el contenido de marca. Y por último, un concepto también sencillo, que es el del brand journalist,
que son los portales creados por las grandes marcas que se han transformado en portales informativos. A ver, el brand journalist o portales creados en líneas generales son los blogs de noticias que suelen tener las marcas. ¿Qué pasa con este concepto? Este es un concepto que sí está arraigado a las grandes organizaciones, distinto al brand content, porque es algo que deberían tener todas las organizaciones, de la más grande a la más chica. El brand journalist sí está más relacionado con grandes empresas que se han generado tanto flujo de información que les es más sencillo generar un portal de noticias específico para ellos. Si ustedes buscan en las principales marcas van a ver que hay sectores de la web dedicados a esto, incluso hay algunos que han creado webs aparte para mostrar esto, donde en líneas generales van a hablar todo el material, van a encontrar todo el material informativo que hace a la marca, ya sea acciones de responsabilidad social empresarial, lanzamiento de productos, nuevos servicios, etcétera. Pero son dos conceptos muy sencillos que queremos que les quede, sobre todo de cara al futuro. Es decir, y también para que ya empiecen a tener en cuenta de si a alguno en algún momento le toca tener, no sé, una entrevista laboral o lo que sea, y le dice, bueno, tenés que generar el brand content, sepa de qué a qué se está refiriendo el que o la persona que les pide eso. Muy bien, ya pintamos el panorama, por así decirlo, donde es bastante, por así decir, sombrío, entre comillas. Yo siempre digo lo mismo, estamos viviendo en un mundo hipercompetitivo, pero digo, tenemos la ventaja de que es hipercompetitivo para todos. Entonces, los mismos requerimientos que nosotros tenemos para tener éxito en nuestra estrategia de comunicación, en nuestra generación de reputación, son los mismos problemas que tienen todas las organizaciones. Entonces, estamos todos igual, por así decirlo. Y ahora bien, ¿qué dice Stallman que hay que empezar a pensar o a tener en cuenta si nosotros querríamos sobrevivir, por así decirlo, o sobresalir? En primera instancia tenemos que ser una organización dinámica que se adelante a los cambios que vienen. Por eso es muy importante empezar a ver las tendencias, ya sea de consumo, sociales, etcétera, porque el cambio cuando llega suele llegar muy rápido y lo importante es que no nos tome de sorpresa. Es decir, nosotros charlamos antes de lo que fue el ocaso, por así decirlo, de la marca Kodak. A la marca Kodak el cambio el paso de las fotografías tradicionales o de rollo a lo digital lo tomó por sorpresa. Tal vez minimizaron el desarrollo de esta nueva tecnología o de lo que sea, pero fue ese el gran problema que tuvo, y después al no tener esa dinámica o esa adaptación al cambio no pudo mantener su posición de privilegio dentro del mercado, donde era una de las empresas número uno. Después la necesidad de generar una identidad de marca que nos haga inimitables. Esto, por ahí sí decirlo, es uno de los puntos más complicados y donde más trabajo hay para los distintos relacionistas públicos o comunicadores o marketineros o de lo que sea. Nosotros tenemos que generar una identidad de marca que sea marcada, valga la redundancia, para poder diferenciarnos del resto de la competencia. Recuerden lo que siempre decimos nosotros, somos todos iguales pero a la vez distintos, y es la identidad propia de los que nos da esos rasgos distintivos, y esos rasgos distintivos va a hacer que el público te elija por sobre otro o que no te elija. Entonces, uno de los requerimientos en esta nueva era es la necesidad de tener una identidad de marca muy sobresaliente, por así decirlo, que nos permita diferenciarnos del resto. El otro punto es crear una historia, que nosotros lo vimos un poco en lo que es el storytelling, para poder conectar emocionalmente con los distintos públicos. Otro de los puntos es ser local. Acá el autor lo que hace es unir dos palabras, global y local.
global en el sentido de poder trabajar con distintas culturas o distintas naciones en el mundo, y local es entender que nosotros seguimos estando en un lugar o en una comunidad de insertos. Digo, todo esto da la necesidad de romper, por así decirlo, las barreras culturales, de ser multicultural. Digo, acá es en el punto de vista de si yo soy una organización multinacional, tengo que poder mantener mi identidad que generé como, no sé, empresa argentina, pero a su vez tengo que tener la posibilidad de adaptarme a los distintos entornos que hay en los distintos países. Es decir, ustedes lo van a ver, si quieren un ejemplo muy claro, si tuvieron la posibilidad de viajar, van a ver que, por ejemplo, el menú de McDonald's varía de acuerdo a el lugar en el que está. Es mentira que la comida es igual en todos lados. Si ustedes van a Brasil van a encontrar un menú distinto que el de Argentina. Pero eso es un poco de la adaptación al entorno que hay. Entonces McDonald's, siendo una empresa multinacional por excelencia, termina también necesitando comprender cómo funciona cada lugar en el que está inserto. Y este mismo punto, para no irse tan lejos, lo van a necesitar, por ejemplo, si trabaja en una empresa nacional que tiene filiales en las distintas provincias de Argentina. Por ejemplo, hay algo muy sencillo y muy marcado. En Buenos Aires se trabaja en líneas generales de 9 a 18 horas. Ustedes se van a muchas provincias del interior, ahora por ejemplo se me ocurre Chaco, y ellos trabajan por la mañana, cortan en un horario, lo que le llaman el horario de la siesta, y siguen después más tarde. Digo, eso es un cambio muy importante, que nosotros, si fuéramos una empresa originaria o una organización originaria de Buenos Aires, si queremos trasladar o generar nuevos negocios en esos lugares, nos tenemos que adaptar a eso. No hay forma de que, porque nosotros nos tenemos que adaptar al medio, un poco a lo que dice Stallman cuando habla de darwinismo. Nosotros nos tenemos que adaptar al entorno para sobrevivir, no el entorno a nosotros. Entonces, esa capacidad de mantener nuestra identidad local y poder trasladarlo a los distintos lugares, pero con la capacidad o la flexibilidad de poder adaptarnos a esos nuevos entornos. Y después, en el final, lo que dice Starman, que es cada vez más importante el diseño, y habla de un plan integral de la marca, que es lo que nosotros vimos desde el enfoque del diseño justamente. Digo que también en este último tiempo charlábamos también en clase, se ha puesto o tiene muchísimo valor lo que es la imagen visual o la visual, mejor dicho, de la organización, desde el logo, las fotos que uso, etcétera, el packaging que voy a elegir para mi producto. Esto es cada vez más importante. En definitiva, también esto esta nueva sociedad que nos requiere o que nos exige todo esto, también tiene unos valores que cuando ustedes los lean van a darse cuenta. Piénsenlos de forma intrínseca como consumidores, como ciudadanos o lo que sea. Piensen en las exigencias que tienen ustedes hacia las distintas marcas, y van a ver que hay muchísima concordancia entre esto que plantea Stallman. Vamos a decir, bueno, las organizaciones de ahora en más van a tener que ser más simples, es decir, comunicarse de forma clara y concisa, donde menos es más, porque estamos sobrecargados de mensajes. Entonces nosotros tal vez no tenemos ganas de interactuar con las organizaciones, y cuando queremos interactuar los mensajes tienen que ser relevantes. Después se exige cada vez más transparencia, es decir, mostrar tal cual somos. Volvemos a lo mismo, no existe la posibilidad o cada vez es más chica la posibilidad de generar, por así decirlo, una imagen ficción en como la explica Capriotti, donde mostramos una cosa y en realidad somos otra. Después es la cercanía, las personas están más dispuestas a oír, interactuar, conversar, a fin de resolver los distintos problemas que se generan, los distintos desafíos que se generan entre una organización y sus públicos.
Un nuevo valor es la sostenibilidad. Digo, cada vez se hace más eje en el cuidado del medio ambiente, el consumo de los recursos. ¿Qué se pide de las organizaciones? Y bueno, que satisfagan las necesidades que tenemos hoy por hoy, pero sin comprometer nuestro mundo hacia adelante, que es un poco los reclamos que hay en el último tiempo. Piensen en esta chica que no me sale el apellido, pero sí el nombre, que es Greta Thunberg, algo así creo que es, no recuerdo el nombre. En todas las demandas que se hicieron muy mediáticas el año pasado, con respecto a lo que se pensaba de cara al futuro, cómo vamos a sostener este nivel de consumo, o, perdón, cómo se va a sostener este nivel de consumo hacia adelante, cada vez depredando, por así decirlo, los recursos finitos que tiene el planeta. Y bueno, la mayoría de las organizaciones cada vez más trabajan en este sentido, cada vez más trabajan en el ahorro energético, en ser organizaciones verdes, entre comillas. Digo, van a haber muchísimas prácticas de este tipo de las distintas empresas, donde el eje siempre está puesto hacia la sostenibilidad, porque también es algo que el mercado exige, es decir, los nuevos consumidores, las nuevas generaciones cada vez piden más responsabilidad con respecto al medio ambiente, y muchas veces, sobre todo en los países desarrollados, dejan de elegir ciertas marcas porque tienen prácticas nocivas contra el medio ambiente. Y en última instancia, la accesibilidad, que quiere decir, bueno, un producto que sea accesible a todos, que se pueda encontrar y que además no tenga ningún tipo de desventajas, entre comillas. Y para eso nosotros vamos a tener que conocer al pie de la letra lo que los usuarios o lo que los consumidores están pidiendo. Por eso cada vez también es más importante la investigación de mercado, es decir, qué es lo que quiere la gente, cómo lo quiere, en qué lugar lo quiere comprar, etcétera. Esos son digamos, los nuevos valores con los cuales debería por lo menos cada organización que inicia y que está trabajando en la actualidad, empezar a tenerlos mínimamente en el horizonte. En mi opinión ya los tendría que tener incorporados, pero volvemos a siempre lo que charlamos, es una cosa es cómo se debería trabajar y otra es la realidad efectiva de lo que pasa. En muchos casos esto no pasa, pero bueno, hacia ese lugar está yendo el mundo. Y hay algo que también es importante y que se remarca muchísimo en el título del libro, de que es brand on off. ¿Por qué nosotros decimos de brand on off? Hay una tendencia actual dentro de los equipos de comunicación a creer que todo empieza y todo termina dentro del plano virtual, dentro de las redes y demás. Hay un alto grado de conexión o de las personas que pueden tener acceso a los distintos medios digitales, tienen teléfonos, celulares, etcétera. Pero hay una porción todavía relevante de la población que no tiene este tipo de acceso. Nosotros ahora lo estamos viendo dentro de la coyuntura actual, donde hay estudiantes que no pueden seguir la cursada virtual porque tal vez no tienen computadora en sus casas, el servicio de internet es caro, o los distintos asteriscos que hay. De hecho, Stallman da algunas en el apartado que tiene y en el libro en líneas generales, da algunas estadísticas de cómo está la conexión o cómo estaba la conexión en el mundo en el año 2016, si no me equivoco, que es el año en el que fue editado este libro. Y remarca, un porcentaje muy alto de la población está, pero no está toda todavía. Y hay que entender también de que no podemos dejar de lado el mundo offline. Es decir, cuando nosotros trabajamos, tenemos que trabajar tanto la parte digital como el plano de las personas, entre comillas, la parte offline, porque sigue habiendo oportunidades para comunicar en los dos lugares.
Digo, y en ese sentido, Internet y todas las redes sociales que hay no dejan de ser más de una herramienta para. Digo, nosotros el fin siempre es convencer a los públicos para que, digamos, nosotros tengamos una buena reputación y a partir de eso compren nuestros productos, adquieran nuestros servicios, nos voten o lo que sea. Y en ese formato nosotros debemos pensar, bueno, tenemos que Internet hoy por hoy y todos los medios digitales son fundamentales en cualquier estrategia de comunicación, pero no es lo único. Y esto es algo que también nosotros queremos remarcar para que no caer en la tentación de se trabaja solamente desde este lugar. No, o sea, hay que trabajar desde este lugar, sí. Digo, ¿es una herramienta importante? Sí, pero no deja de ser eso. Digo, la estrategia tiene que pensar holísticamente todos los planos o todos los puntos de contacto que nosotros tenemos como organización hacia los distintos públicos. Eso es, digamos, por así decirlo, una reflexión final, pero bueno, para que quede un poco claro sobre lo que estuvimos viendo acá. Un poco sobre esto, bueno, algunos puntos claves para que les tienen que quedar marcados es cómo está funcionando el nuevo mundo, el darwinismo digital, por así decirlo, este nuevo proceso de globalización, qué tendencias actuales hay, por qué estamos más cerca, el desafío este nuevo que nosotros tenemos de las marcas para integrar todo lo online o todo lo offline. Todo esto como un pantallazo general de cómo se está trabajando más en profundidad de lo que estuvimos viendo ya en Comunicación 3.0, pero para que empiecen también a entender el trabajo, digamos, dentro de la sociedad actual o dentro del ecosistema de comunicación actual. Van a ver que es un texto también muy sencillo, pero bueno, este es el abordaje que nosotros hacemos desde este lugar para que les ayude a comprender también la bibliografía y a lo que refiere Stallman. Después, en otro video, les vamos a compartir un poco también la mirada de Arévalos, que la mirada de Arévalos es más social de lo que está pasando en la sociedad y para que a nosotros nos sirva para comprender a la sociedad, y obviamente si comprendemos a la sociedad vamos a saber cómo comunicarnos con ella. Pero bueno, eso es todo por este momento y espero que les sirva para entender mejor la bibliografía. Muchas gracias.